Buenas tardes, a 19 de octubre de 2024. Mira este súper intensivo de marco muy estrecho que he cogido ahora para los trabajos, tanto para la nutrición como para la poda. ¿Veis? Pero no os engañéis. Está a 3,5 por 1,25. ¿Veis este que sale? ¿Veis que sobresale? Está bien, ¿no? Tiene muy poquita agua, prácticamente secano. ¿Veis? Uy, ¿qué ha pasado? Te metes al segundo, ya ha cambiado. ¿Veis? El primero muy verde, muy bonito, la aceituna bien, que está gordita todo el verano. Este ya tiene la aceituna negra. ¿Qué ha pasado? Pues este ya se pelea con dos, con aquel y con este. Y este pues tiene el carrito y tiene más espacio. Y mira ya el tercero. ¿Veis la aceituna? Ni ha llegado a ser hueso su tamaño. Y el cuarto ya, pues parece que le ha entrado la silella fastidiosa. ¿Veis? Esto estuve yo aquí hace 2 semanas, pasa que hoy estoy ya talando. Antes de llover, aquí han caído unos 70 litros en esta temporada. Y antes de llover, esto estaba como el tabaco, se estaban secando, vamos. Pues mirad, veis cómo está la aceituna y esta hoja seca, que se estaban secando los brotes. ¿Qué pasa? Que esto a 3,5 por 1,25, esto, vamos a suponer que sería secando, esto sería viable pues muy poquitos años, muy poquito, ni un lustro. Con algo de riego, pues podría mantenerse, pero sin riego no, porque a esta distancia, pues la planta, o sea, aquí hay un volumen de copa por hectárea muy alto, y esa demanda hídrica con las temperaturas de aquí, toda la Antejuela, Sevilla, pues el suelo no es capaz de suministrar el agua que necesitan los olivos. Y el olivo es capaz de tolerar la sequía, pero hasta cierto punto, mirad. ¿Veis? Y ahí arriba hay aceituna y copa seca. Así que simplemente vamos, que esto está ya todo inventado. Que no por tener más plantas o por hectárea o por tener olivos más grandes voy a tener más producción. La producción te la da el volumen de copa por hectárea óptimo para tu finca. Si tienes un volumen de copa por hectárea muy bajito, vamos a suponer que fueran plantones chicos, pues estás cogiendo poca producción por hectárea. Si tienes lo que pasa aquí, para el agua que tienes, que ya dependiendo del agua, del suelo, de las temperaturas, de la lluvia, si tienes un volumen de copa por hectárea excesivo, pues simplemente no tienes cosecha, porque aquí no hace falta ni que entre la máquina. Mira cómo está. No que hace falta ni que entre la máquina, y para podar nosotros que tenemos que entrar, pues no sé yo qué vamos a hacer aquí. Así que la producción máxima está en el óptimo de volumen de copa por hectárea. El volumen de copa por hectárea resulta en un múltiplo de el marco de plantación por la poda. Digamos, ya hoy en día, o sea, antiguamente se metería también número de patas por olivo, hoy en día ya eso casi está obsoleto. Pero bueno, volumen de copa por hectárea te lo determina el marco y el tamaño de cada olivo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, ni pasarnos, ni quedarnos cortos. Por eso a mí, por ejemplo, a la hora de hacer plantaciones me gusta mucho lo que son los marcos provisionales. Vamos, que esta idea no es mía, esta idea también otra empresa que se dedica a hacer plantaciones la lleva. Poner marcos provisionales y conforme pasan los años ir sacando plantas, y así cuando tienes un número de plantas por hectárea alto, como sería aquí, el volumen de copa por hectárea óptimo llega muy pronto. Significa que la producción máxima de la finca en poquitos años la tienes. Pero, claro, después eso requiere no solo podas, digamos, relativamente intensas, sino ir arrancando pies. Porque alguno estará pensando, diciendo, bueno, eso con la poda se soluciona. Vamos a ver estos olivos, que sí, que la poda podría ser mejorable, pero a estos olivos reducirle mucho no se puede, que le quitas a estos olivos. No son olivos que digan, es que están muy densos, están muy espesos, veis que tienen sus golpes dados. La poda que tienen no está especialmente mal. Lo que es que están muy juntos. Por eso que la poda te soluciona, o sea, la poda te optimiza el volumen de copa por hectárea, pero no te hace, o sea, no te hace milagro, por así decirlo. Así que con la poda, digamos, afina el volumen de copa por hectárea, pero al final el marco y el tamaño de los olivos es lo que te lo determina. Y tú tampoco puedes, por ejemplo, vamos a suponer este olivo, dejarle 2 ramitas para decir así tiene menos demanda hídrica. No, porque está violando la relación copa-raíz. Sabéis que hice un vídeo allí en Málaga y habla de todo esto. O sea que la poda regula relación hoja-madera, volumen de copa por hectárea y relación copa-raíz.
Así que tú tienes que llevar las 3 variables al óptimo. O sea, la iluminación serían 5, iluminación y recolectabilidad. Si te estás dejando atrás alguna variable, no funciona. Pues en fin, esto sería lo que más determina la productividad de una finca. Vamos, esta finca me ha contactado, ha sido a través de boca a boca, que es como me gusta más que entre la finca, porque ya hay una finca que el trabajo nuestro le ha dado buenos resultados, así que simplemente continúas con esa línea. Y claro, aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Echar un producto milagro? No existe. El producto milagro es uno sí, uno no, uno sí, uno no, hacerlo en leña. Y ahora que se recupere el olivo, porque es que esto está seco, ¿veis? Es que están secos. Mira cómo se cae la hoja. Mira, además está tirando la hoja. Cuando ha llovido, ha empezado a tirar pobre la hoja. Así que esto ahora, tela. Esto aquí, yo que aquí ni siquiera casi no entraba ni de poda. Es que esto aquí directamente, yo le dije al dueño, que estuve el otro día con él, uno sí, uno no, uno sí, uno no, fuera. No, otras veces le digo yo en estos casos a la finca, digo, pódalo, y en la siguiente intervención sería arrancar uno sí, uno no. Pero aquí es que poda no tienen. Aquí sería directamente arrancar uno sí, uno no. En fin, mirad conforme me voy acercando, o sea, veis que esto como esta calle tiene como una salida, pues claro, el último está bien. Si calculamos el volumen de suelo, o metros cúbicos de suelo, o metros cuadrados como queramos, que tiene ese olivo, pues tiene muchísimos más que aquellos. Esto sería pues 3 por 1,5 los metros cuadrados, o sea, lo podemos pasar a cúbicos. Vamos a ponerle medio metro de suelo por 3 de calle, 3,5 de calle, 1,25 de marco. Y este, pues mirad todo lo que tiene ahí. Aquí donde estoy yo, veis que debería haber otro. O sea, debería haber aquí 3. No los hay. Donde está mi coche tampoco. Pues claro, ese olivo está bien. Pues que quisiéramos tener toda la finca como ese. Solución, darle a todos los olivos de la finca ese espacio. Y eso solo hay una manera de hacerlo. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. En fin, bueno, pues seguimos con la tarea.